estamos con el doctor Montero, retomamos. Doctor, pero entonces usted piensa que habría que ir a un, digamos, cierre total por 15 días, que eso sería lo sanitariamente correcto. Mire, un cierre total es decir mucho porque hay que tener la coherencia de comprender que la epidemia es dinámica, que se va a aprovechar de cuanto resquicio le dejemos, y que no es lo mismo la situación de Capital Federal que la situación de Abra Pampa o de Chipilipi. Creo que hay que tener el criterio epidemiológico de analizar lugar por lugar y tomar medidas adecuadas en cada lugar. Lo contrario es una incoherencia total. Cerrar una ciudad pequeña en la Patagonia porque Buenos Aires se está incendiando con este tema no tiene ningún sentido. Sí creo que Capital Federal necesita un cierre estricto y necesita hacer hincapié en la ventilación. Hay lugares que a mí personalmente me desesperan cuando los veo. La salida a las escuelas en esta situación de falta de colaboración de parte de la población, falta de inacción de parte de las autoridades, donde si usted pasa a la salida de una escuela, ve todos los padres amontonados, conversando a 2 centímetros, con todos los chicos amontonados. Así no se puede pretender ni siquiera comenzar a combatir esta epidemia. Los bares, los restaurantes, son contagiaderos. Perdónenme que se los diga así directamente, pero estos locales que están completamente vidriados, cerrados herméticamente, con 50 mesas, 200 personas, todas hablando sin barbijo y sin ninguna ventilación, son un contagiadero absoluto, son un peligro. Lo mismo para un bar, para un restaurante, para una gran superficie. No pretendo que lo cierren, pero se tienen que ventilar, o le sacan vidrio, o le ponen una ventana que se abra, pero tiene que haber una corriente de aire que se lleve estos virus. Claro, claro. Bueno, por eso también está el tema de la, digamos, en el caso de los bares, restaurantes, la atención afuera, ¿no? Doctor, está Pablo Gravellone, le quiere hacer una pregunta. Pablo. Sí, doctor, buen día. Le prestaba atención a su relato. Me llamó mucho la atención cuando habló de las escuelas. No sé qué escuelas vio usted, yo las que vi no hay amontonamiento ni de madres ni de chicos. Es más, hay escalonamiento en la salida de los horarios. Un grado sale 1 hora, 15 minutos después sale otro grado. Los maestros los colocan en un sector a los chicos para que no se junten, los padres los retiran de a uno. Digo, yo no sé qué escuelas vio usted, pero le digo, ¿por qué hacen énfasis en esto de las escuelas, sino, por ejemplo, en las movilizaciones sociales que se vieron, por ejemplo, ayer en la 9 de julio, que fue un desastre? Digo, ¿por qué las escuelas? ¿Por qué pareciera una guerra declarada a la educación, con lo importante que es la educación, y no se pone énfasis en otros aspectos? Bueno, felicito a Buenos Aires por la disciplina. Lo invito a darse una vuelta por Rosario y si quiere hacemos una recorrida. No, yo no vivo en Buenos Aires, vivo en la Ciudad de La Plata. Yo le hablo de lo que vi, por ejemplo, en la Ciudad de La Plata. Yo vivo en Rosario y le puedo asegurar que es una vergüenza la situación. En La Plata no. En la puerta. Habría que entonces restringir las escuelas de Rosario y no de todo el país. Sí, organizarnos, ¿no? Organizarnos. Es lo que hemos dicho cuando hablamos de que las medidas se tienen que adaptar localmente, ciudad por ciudad. Claro. Por supuesto que es incoherente pretender bajar desde Buenos Aires, desde la capital, desde donde sea, una línea para todo el país donde la situación es muy diferente. Claro. Hace falta comunicación y hace falta educación para que la población entienda la importancia de cumplir con las normas sanitarias simples, como el uso de barbijo, por ejemplo, que no sé cómo andarán en Buenos Aires, me imagino que estarán todos con barbijo, pero le aseguro que en Santa Fe no es así. Son relativamente pocas medidas y simples, pero que hacen la diferencia entre ser la India o ser Australia. La India es un caso muy interesante, porque la India está en este momento en un desastre, ya en una catástrofe humanitaria, donde ya no hay oxígeno, no hay insumos, ni hablar que no hay cama de hospital, y eso le ocurre 2 meses después de haber estado en una actitud triunfalista, planteando incluso que habían vencido a la epidemia, donde justamente el triunfalismo, la confianza excesiva en una vacuna que no alcanzan para la totalidad de la población, lleva a este desastre, como le ocurrió a Chile hace unos días, como me temo que nos va a ocurrir si no tomamos el tema en serio. El tema de educación no es un tema contra las escuelas ni contra la educación, no es que uno sea partidario del analfabetismo, es que Alemania, por ejemplo, que puede contar como uno de los países más educados de la Tierra, cierra las escuelas después de un cierto porcentaje, porque no es tanto la escuela, que sin embargo en Argentina tiene 2 características. Una es la falta de infraestructura. Volvemos al tema Buenos Aires versus el resto del país. Buenos Aires no tiene escuelas rancho, pero el resto del país está lleno de escuelas ranchos, que son imposibles de mantener con medidas mínimas. Pero ¿sabe qué pasa, doctor? Perdón, la Argentina cerró las escuelas un año entero.
y eso es imperdonable. Entonces, a partir del año entero que estuvieron cerradas las escuelas, nos quedamos sin margen ahora para no educar a nuestros hijos. Bueno, tuvimos un año para construir escuelas. Ya eso excede a No la se hizo, infectología. no se hizo.